Durante el exilio en Estados Unidos, el policía cubano José Sangenís, quien trabajó bajo el mando de Batista, se convirtió en un agente de la CIA y dirigió la Operación 40, una misión secreta que buscaba derrocar a líderes contrarios a la política estadounidense. Colaborador de Frank Sturgis, vinculado al asesinato de Kennedy y al escándalo de Watergate, Sangenís supuestamente murió por causas naturales en 1974. Resurgió como portero suplente en el edificio Dakota en 1980, siendo el principal testigo en el juicio contra Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. La Operación 40 se originó en el marco de la creciente preocupación de Estados Unidos por la expansión del comunismo en el hemisferio occidental, especialmente después de la Revolución Cubana de 1959, que llevó al poder a Fidel Castro, un líder alineado con el bloque soviético. El éxito de la Revolución Cubana alarmó a Washington, que temía un efecto dominó en la región. Esto incluía planes para asesinar o neutralizar a líderes revolucionarios y de izquierda en América Latina y el Caribe. Detener el crecimiento de influencias comunistas en la región a través de medidas agresivas y preventivas. José Sangenís Perdomo, un ex policía cubano bajo el régimen de Batista, se unió a la CIA después de exiliarse en Estados Unidos. Fue uno de los principales operativos de la Operación 40. Trabajó en estrecha colaboración con Frank Sturgis, otro operativo de la CIA involucrado en la Operación 40 y en el escándalo de Watergate. Chapman, hijo de un maltratador y consumidor de drogas desde adolescente, intentó suicidarse a los 22 años y sufría depresiones. Su obsesión con Lennon, combinada con alucinaciones auditivas, sugiere una posible esquizofrenia paranoide. Mark David Chapman es conocido principalmente por haber asesinado a John Lennon, el exmiembro de The Beatles, el 8 de diciembre de 1980. Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en Fort Worth, Texas. Su padre era un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y su madre era una enfermera. Tuvo una infancia marcada por el abuso emocional y físico, tanto como víctima como testigo del abuso de su madre por parte de su padre. Experimentó problemas de ajuste social y comenzó a consumir drogas como LSD, cocaína y heroína. También sufrió de depresión y se intentó suicidar a los 22 años. Chapman desarrolló una obsesión con la novela de J. D. Salinger, El guardián entre el centeno, identificándose fuertemente con su protagonista, Holden Caulfield. Inicialmente admiraba a los Beatles, especialmente a John Lennon, pero Chapman se desilusionó con Lennon, considerándolo un hipócrita por su estilo de vida lujoso y su mensaje pacifista. Chapman decidió asesinar a John Lennon motivado por su desilusión y celos. Viajó a Nueva York en octubre de 1980 con la intención de llevar a cabo su plan, pero regresó a Hawái sin hacerlo. Volvió a Nueva York en diciembre de 1980 decidido a completar su objetivo. Chapman esperó a Lennon fuera del edificio Dakota, donde Lennon vivía con su esposa Yoko Ono. Más temprano ese día, Chapman consiguió que Lennon le firmara una copia de su álbum, Double Fantasy. Alrededor de las 10:50 de la noche, cuando Lennon regresaba al Dakota con Ono, Chapman le disparó 5 veces, impactándolo 4 veces en la espalda y el hombro. Lennon fue declarado muerto a su llegada al hospital. Después de disparar a Lennon, Chapman se quedó en la escena del crimen, leyendo El guardián entre el centeno, hasta que llegó la policía. Fue arrestado sin resistencia. En su juicio, Chapman se declaró culpable de asesinato en segundo grado, rechazando una defensa basada en enfermedad mental a pesar de los consejos de su abogado. Fue condenado a 20 años a cadena perpetua y ha permanecido en prisión desde entonces. Ha solicitado la libertad condicional en varias ocasiones, pero siempre ha sido denegada. Sangenís, un ex policía cubano y operativo de la CIA, estaba trabajando como portero suplente en el Dakota el día del asesinato. Fue el primer testigo en la escena, afirmando haber quitado el arma de las manos de un catatónico Chapman. Sangenís estaba involucrado en la Operación 40 de la CIA, una misión encubierta de desestabilización y eliminación de líderes procomunistas, lo que ha generado especulaciones sobre una posible conspiración en la muerte de Lennon. Chapman admitió su culpabilidad sin buscar una evaluación pericial de su estado mental y ha tenido 10 solicitudes de libertad condicional denegadas desde el año 2000. El asesinato de Lennon pudo haber inspirado a otros,
como John Hinckley, quien intentó asesinar al presidente Ronald Reagan para impresionar a Jodie Foster, con una copia de El guardián entre el centeno, entre sus pertenencias, el mismo libro que Chapman tenía. La conexión se extiende a la organización World Vision, en la que Chapman trabajó y que tenía vínculos con la CIA y la contra nicaragüense, posiblemente involucrando también a Sangenis. En el juicio de Chapman, no se consideró su salud mental ni las teorías de conspiración, a pesar de la misteriosa presencia de Sangenis en la escena del crimen y su posterior desaparición. La pregunta final de Lennon a Chapman, ¿es esto todo lo que quieres?, resuena como un inquietante presagio de su trágico destino. Yoko Ono, la viuda de John Lennon, ha expresado en múltiples ocasiones que las opiniones políticas de Lennon y su activismo pacifista pusieron su vida en peligro. Según Ono, si Lennon se hubiera concentrado solo en su música, probablemente estaría vivo hoy. Ella considera que la celebridad de Lennon y su disposición a criticar abiertamente las injusticias y a los gobiernos, como el de Nixon, lo convirtieron en una amenaza significativa. Utilizó su luna de miel con Yoko Ono para una protesta en la cama, de la cual surgió el himno Give Peace a Chance. Escribió canciones a favor de la paz y empapeló ciudades con mensajes como War is over, if you want it. Criticó abiertamente al gobierno de Nixon por su política en Vietnam y apoyó a activistas presos. Su declaración de que los Beatles eran más populares que Jesús desencadenó una gran controversia, con boicots y quema de discos de la banda. El documental de 2006, de USVS John Lennon, detalla los años en que Lennon se involucró profundamente en la política y las dificultades que enfrentó por sus opiniones. La administración de Nixon lo veía como una amenaza, lo que llevó a intentos de deportación y vigilancia constante por parte del FBI. El joven se había transformado en un rebelde con conciencia social y política, decidido a abandonar los tonos grises. En ese periodo conoció a Yoko Ono y con ella se sintió a gusto porque éramos muy parecidos, resumió la artista. Se casaron el 20 de marzo de 1969 en Gibraltar y convocaron a una encamada por la paz. La portada de Two Virgins, donde la pareja apareció desnuda, ayudó a que la convocatoria en la suite presidencial del Hilton fuera todo un éxito. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos saldría en los periódicos, aseguró Lennon. Así que decidimos emplear el espacio y hacer un anuncio por la paz. Antes, en 1967, Al-Jun Idislov había sido una de las respuestas antibelicistas de Lennon mientras las ciudades del mundo protestaban contra la guerra. En 1969, Lennon devolvió la medalla de miembro de la Orden del Imperio Británico que había recibido de manos de la reina de Inglaterra en octubre de 1965. La envió junto con una carta dirigida a la reina, explicando que la devolución se debía a la implicación del Reino Unido en la guerra de secesión de Biafra, por el apoyo del gobierno británico a la invasión estadounidense de Vietnam y por la censura impuesta a su canción Cold Turkey, debido a sus referencias a las drogas. El 1 de junio de ese año, grabó Give Peace a Chance en la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth en Montreal, durante la protesta pacífica realizada en su luna de miel con Yoko, conocida como BDNS for Peace. La pareja no era tomada en serio. Sus protestas, reclamar paz en medio de una guerra, eran ridiculizadas. Laurel y Hardy, así nos llaman a John y a Yoko. Y siendo eso, nuestras probabilidades son mejores porque a toda la gente que la toman en serio, como Martin Luther King, Kennedy y Gandhi, les pegan un tiro, comentó sin saber que tan en serio se lo tomaban. En 1971, Lennon grabó Power to the People, Poder para la Gente, y Working Class Hero, mientras resonaba la problemática Revolution que grabó con The Beatles en 1968, reivindicando a la clase trabajadora de la que provenía. La preocupación de Lennon por la guerra era insostenible y lo reflejó en Imagine mientras 2 millones de vietnamitas perdían la vida y la juventud del mundo comenzaba a repudiar la masacre marchando con pancartas y cantando sus canciones, que se convirtieron en himnos de protesta como Dale una oportunidad a la paz. Ese año, la pareja John y Yoko se mudó a Nueva York sin saber que ya estaban en la mira de la administración Nixon. John Lennon posa al lado de un dibujo que simula la bandera de los Estados Unidos mencionando el resultado de las guerras en el mundo. Estados Unidos supera todos los registros de genocidio.
Estados Unidos masacró al 6,5% de los vietnamitas del sur y al 75% de los indios americanos. En diciembre de ese año, Happy Christmas, War is Over, que además de ser una canción fue una campaña publicitaria, significó el desprecio del ex Vital a la guerra que Estados Unidos mantenía en el sudeste asiático. Además, la pareja se acercó a Bobby Seale, activista fundador de los Panteras Negras, y comenzó a reunirse con los activistas Abby Hoffman y Jerry Rubin, integrantes de la lista negra del FBI. Lennon sabía que la música era un arma poderosa y decidió usarla, participando en el concierto del 10 de diciembre de 1971 en el que activistas de derechos humanos pidieron la libertad de John Sinclair, condenado a 10 años de prisión por la posesión de 2 cigarros de marihuana. El concierto cumplió su objetivo. Sinclair fue liberado 3 días después, pero esto despertó definitivamente a la CIA y al FBI. Se dieron cuenta de que aquel músico inglés era poderoso y decidieron vigilarlo, pinchar sus llamadas telefónicas y hacérselo saber para generarle temor, al punto de que el mismo músico confesara que estaba paranoico. La historia de la neutralización del cantante pacifista aparece en unos documentos oficiales que acaban de hacerse públicos al amparo de la Ley de Libertad de Información. El FBI y las autoridades de inmigración elaboraron un total de 12 kilos de documentos relativos a Lennon. La vigilancia para su eventual deportación comenzó luego de que saliera a la venta su canción pacifista Imagine, que contribuyó a la lucha de los jóvenes norteamericanos contra la continuación de la guerra de Vietnam. La campaña gubernamental contra Lennon fue calificada de rígida, aunque no hay pruebas de que el cantante pretendiese organizar o participar en ninguna manifestación contra la guerra de Vietnam. La cita corresponde al artículo "El FBI controló a John Lennon para proteger a Nixon", publicado por Los Angeles Times el 25 de marzo de 1983. En la década de 1970, John Lennon no dejó de generar controversia. La administración Nixon, alarmada por el creciente activismo de Lennon, encontró una excusa para tratar de forzarlo a abandonar el país. El motivo oficial, una orden de inmigración que le exigía salir por posesión de drogas, un cargo por el que Lennon ya había pagado en el pasado. Como él mismo dijo en su momento, en ese momento no tenía yerba. Cansado de sentirse acorralado, Lennon hizo pública su frustración en una entrevista televisiva, describiendo cómo comenzó a sentirse vigilado constantemente. Sé cuando el teléfono está normal y cuando parece que hay ruidos extraños cuando lo levanto. Cuando abro la puerta, veo a tipos con trajes en la acera. Me subo a un coche y ellos me siguen sin ocultarse. Me volví un poco paranoico porque querían que supiera que me estaban siguiendo. Me di cuenta de que esto era serio. La razón por la que me sorprendieron con yerba y me amenazaron con la deportación no era realmente por eso, sino porque soy pacifista y siempre me opongo a la guerra. Algunas versiones incluso aseguran que Lennon donó $75,000 a un grupo político llamado Election Year Strategy Information Center, ESIC, conocido por organizar protestas contra los republicanos. La batalla legal de Lennon contra su deportación se extendió por casi 4 años. Fue solo años después, gracias a la perseverancia de su viuda, Yoko Ono, que se descubrió el verdadero alcance del enredo. En aquel concierto en apoyo a John Sinclair, había agentes del FBI tomando notas de las letras de las canciones de John y nosotros no lo sabíamos, reveló Ono. En 1997, Jonathan Wiener, un profesor de historia de la Universidad de California, logró que se desclasificaran documentos del FBI. Estos documentos confirmaron que Lennon no estaba siendo paranoico. El FBI había estado siguiendo cada uno de sus movimientos en Nueva York durante más de un año, intentando encontrar pruebas para justificar su deportación, ya que lo consideraban una amenaza para el gobierno. Uno de los documentos desclasificados mencionaba que Lennon fomentó la creencia de que tenía puntos de vista revolucionarios, por el contenido de algunas de sus canciones, y que en una entrevista con la revista de Red Mole, destacó su origen proletario y su simpatía por los oprimidos y la gente sin privilegios en Inglaterra y el mundo. Los documentos demostraron que Lennon no era simplemente un paranoico, el FBI estaba realmente preocupado por su influencia. Para 1974, las cosas parecían haberse calmado. El escándalo de Watergate había llevado a la renuncia de Nixon. El 9 de octubre de 1975, John Lennon celebró su 35º cumpleaños, y nació su hijo Sean, el único que tuvo con Yoko.
Finalmente, tras una larga lucha legal, Lennon obtuvo el permiso de residencia permanente en Estados Unidos. Con todo lo que había soñado finalmente en sus manos, decidió retirarse de los escenarios. Con la llegada de Sean, John se convirtió en un padre dedicado y dejó de lado la música para concentrarse en su hijo durante 5 años. En 1980, a punto de cumplir 40 años, Lennon regresó al estudio de grabación con Double Fantasy. La experiencia de ser padre me devolvió el espíritu, confesó en su última entrevista con Rolling Stone. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que me detuve un momento y me dije, ¿qué ha sucedido? Voy a cumplir 40 años y la vida comienza a los 40, o eso prometen. Renovado y sintiéndose, como de 21 años, Lennon decidió retomar su carrera con un nuevo álbum. Double Fantasy fue lanzado el 17 de noviembre de 1980 bajo el nuevo sello Geffen Records. El álbum abrió con el tema Just Like, Starting Over y también incluía canciones como Beautiful Boy, Darling Boy, Watching the Wheels, Yes I'm Your Angel y Woman. La tragedia golpeó el 8 de diciembre de 1980, cuando la fotógrafa Annie Leibovitz llegó a la casa de Lennon para una sesión de fotos para Rolling Stone. Por insistencia de John, Yoko también participó en la sesión, y la foto de portada se convirtió en una de las últimas imágenes de Lennon antes de su muerte. 3 días antes, Lennon había dado una entrevista en la que dijo, «No quiero ser una mierda de héroe muerto». Después de la sesión, John y Yoko fueron a dar una entrevista en vivo para el programa del DJ Dave Solin. Luego de regresar a casa, se dirigieron a Record Plant Studio para terminar una mezcla de una canción de Yoko en la que John tocaba la guitarra. Allí, encontraron a un fanático que le pidió a John una firma. Al regresar a casa, Lennon se encontró con Mark Chapman, el hombre que le arrebataría la vida. Algunas teorías sugieren que Chapman pudo haber sido manipulado por la CIA para llevar a cabo el asesinato, similar a la trama de la novela El mensajero del miedo. Aunque no se puede confirmar esta teoría, desde el 8 de diciembre de 1980, el mundo extraña profundamente a John Lennon, no solo como ídolo, sino como el hombre que abogaba por la paz. Como él mismo dijo, mi rol en la sociedad, o el de cualquier artista o poeta, es intentar expresar lo que sentimos. No decir a la gente cómo sentir. No como un predicador, no como un líder, sino como un reflejo de todos nosotros. La teoría de que John Lennon sigue vivo es una de las muchas especulaciones y rumores que han surgido desde su asesinato en 1980. Después del asesinato de Lennon, surgieron diversas teorías de conspiración. Algunas personas creen que Lennon podría haber sido víctima de un complot por parte de agencias gubernamentales, como la CIA o el FBI, debido a su activismo político y su postura contra la guerra. Según estas teorías, su muerte podría haber sido una fachada para protegerlo o silenciarlo. Existen rumores que sugieren que Lennon fingió su propia muerte para escapar del escrutinio público y vivir una vida más tranquila. Estos rumores a menudo se basan en supuestos errores o inconsistencias en la cobertura mediática de su asesinato o en las circunstancias de su muerte. Algunos seguidores han afirmado ver a Lennon en lugares públicos o recibir mensajes que sugieren que está vivo. Estas afirmaciones suelen ser anecdóticas y carecen de evidencia concreta. Las apariciones en fotos o vídeos a menudo se explican por coincidencias o interpretaciones erróneas. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.